va? Bienvenidos esta noche. ¿Cómo están? A los que están en casa y están siguiendo esta transmisión en vivo, este es un buen tiempo para reunirnos, y los que están allí en casa que se puedan también reunir junto con nosotros, tal vez no en persona, pero sí en espíritu. Un día como hoy, hace más de 2000 años, el Señor Jesús se reunía con sus discípulos. Para esta hora lo más probable es que ya hayan terminado de cenar o estaban a punto de terminar de cenar en lo que fue la última cena del Señor Jesús con sus discípulos. Y yo quiero hablarles de eso esta noche y quiero invitarte a que oremos. Y Pedrito, si me ayudas bajando un poco la música de fondo, vamos a orar. Quiero invitarte. Primero, no te me quedes lejos, hay mucho espacio esta noche, puedes venir aquí más cerca para sentirnos más juntos, más arropados en familia. Y quiero invitarte a orar. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y vamos a orar y vamos a buscar el rostro de Dios esta noche. Amén. Que su presencia esté con nosotros aquí, acompañándonos en este momento. Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dijo el Señor Jesús. Amén. Y yo sé que esta noche es una noche muy especial. La cena tiene que ver con intimidad. De hecho, en los tiempos bíblicos la cena tenía un significado mucho más profundo todavía de lo que tiene hoy. Cuando alguien invitaba a una persona a cenar, eso era como un compromiso muy fuerte y era un compañerismo y era un llamado a intimidad muy fuerte. Y vamos a recordar la última cena del Señor Jesús con sus discípulos antes de ofrecerse en la cruz por nosotros para luego resucitar al tercer día. Y este es un llamado a la intimidad. Amén. El Señor está aquí, no en cuerpo presente, pero sí está en espíritu. Y así como Él se reunió hace más de 2000 años con los discípulos a cenar, esta noche Él va a estar con nosotros para participar de la cena del Señor aquí. Y yo quiero invitarte a que busques el rostro de Dios ahora, pongas tu corazón a Dios. Los que están en casa, estando en casa, conectado en vivo por medio de las redes sociales, gracias a la internet, pero hay un grave peligro, el peligro de estar conectados, pero estar haciendo otras cosas también. Y hay muchas interrupciones y muchas veces estamos ahí conectados, pero estamos haciendo otras cosas a la vez. Quiero animarte a que si no has podido venir aquí en persona y te has conectado para participar de este momento, por favor, quita todas las otras interrupciones y pon tu corazón en esto y dedica este tiempo que vamos a estar aquí, 1 hora aproximadamente, dáselo de lleno al Señor. Vamos a recorrer ese momento íntimo de Jesús con los discípulos y entender el significado de lo que fue esa última cena y lo que significó el nuevo pacto que Jesús estableció para nosotros. Así que no te distraigas, conéctate al 100%. Dale todo tu corazón y toda tu atención al Señor. Únete conmigo en oración. Padre, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, estamos reunidos esta noche aquí en tu casa, papá. Y hemos venido para recordar ese momento tan íntimo, ese momento tan increíblemente hermoso, ese momento tan revelador, cuando Jesús comió con sus discípulos en cuerpo presente aquí en la tierra, lo que Él llamó la última cena que iba a tener con ellos hasta que la volviera a comer cuando el reino de Dios se manifestara en plenitud. Gracias, Padre, por eso. Gracias por regalarnos ese momento por medio de los escritos sagrados. Gracias, Espíritu Santo, por dejarnos el registro de lo que pasó esa noche, la noche en que el Señor Jesús iba a ser entregado. Y hoy estamos reunidos en el nombre de Jesús para hacer lo que Él nos pidió. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y estamos esta noche aquí en memoria de ti, Jesús. Estamos recordándote a ti, Jesús,
¿Por qué no le dices, Señor Jesús, yo estoy esta noche reunido en memoria de ti, en un momento de gran intimidad? Yo puedo en mi espíritu percibir una presencia de Dios, una solemnidad en este lugar, un mover de la presencia de Dios increíble. Y mamá, papá, yo sé que tal vez pueda ser un poquito complicado con los niños, pero dentro de las distracciones vamos a darle lo mejor de nuestro corazón a Dios, y Dios se está moviendo aquí esta noche. Y hay bendición también para nuestros hijos. Hay bendición también para nuestros hijos. Y yo creo eso, Señor. Creo que esta será una noche de una profunda intimidad contigo, Jesús. Y te damos gracias por eso. Espíritu Santo, guíanos. ¿Por qué no le dices, Espíritu Santo, guíame esta noche, revélame, ministrame? La mesa está servida y hay un llamado, siéntate a comer. La mesa está comida. Y tu sangre, Jesús, es verdadera bebida y tu carne es verdadera comida. Tú eres el pan que descendió del cielo. Y esta noche queremos comer y beber de ti. Aliméntame, Jesús. Aliméntame, Jesús. Revélate a mí. Enséñame en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y amén. Amén. Gracias. Puede tomar su asiento. Vamos a recorrer los relatos de Lucas en el capítulo 22 a partir del verso 7, donde relata lo que pasó esa noche. Y vamos a permitir que Dios nos traiga una revelación profunda. Quiero hacer algo diferente de lo que hemos hecho en otros momentos y me gustaría de verdad que no te quedes lejos, y si tienes preguntas la puedes hacer esta noche, ¿ok? Si hay alguna pregunta puedes levantar la mano, interrumpirme y yo voy a contestar tus preguntas, porque quiero que esta sea una noche de profunda revelación, donde la próxima vez que participes de la Cena del Señor sea un momento de gran intimidad, sea un momento de profunda revelación y de un significado muy profundo cuando participes de la Cena del Señor. Amén. Lucas comienza diciéndonos en el verso 7 del capítulo 22, y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Deténgase ahí por un momento. Era el tiempo de celebrar la Pascua. No sé si te has preguntado alguna vez qué es la Pascua. Hoy la Pascua para nosotros tiene un significado. Hablamos de la Pascua, del domingo de resurrección, pero la Pascua en el tiempo de Jesús tenía un significado diferente del que tiene hoy para nosotros. ¿Qué era la Pascua en el tiempo de Jesús? La Pascua era un simbolismo profético profundo que tenía que ver con la liberación del pueblo de Israel de 400 años de esclavitud en Egipto a una completa libertad, y tenía que ver también con la disposición de un pacto, el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y ese pacto había sido sellado con la sangre de los machos cabríos que habían sido sacrificados. Israel estuvo cautivo por más de 400 años en Egipto. Y entonces Dios, conforme a la promesa que Él le había hecho a Moisés, que había hecho a Abraham, y que más tarde se la hizo a Jacob y a todos los descendientes de Jacob, Dios había prometido que después de 400 años los iba a visitar y los iba a sacar para introducirlo a la tierra que Él le había prometido a su siervo Abraham. Y Dios hizo eso. Yo creo que seguramente la gran mayoría de los que están aquí, los que están escuchando en casa, recordarán Moisés, las plagas en Egipto, la liberación de Dios del pueblo de Israel de Egipto,
cómo Dios abrió el Mar Rojo. Aunque tal vez no seas muy conocedor de las Escrituras, pero son hechos bastante difundidos y conocidos. Dios visitó al pueblo de Israel para liberarlo. Y la noche que los liberó, después de un tiempo de insistir Dios con diferentes plagas para que Faraón dejara ir libre al pueblo de Israel. Israel estaba cautivo en Egipto. Ellos eran una gran nación allí, habían crecido, se habían multiplicado. Se cree que había más de 2 millones de judíos que vivían en cautividad como esclavos en Egipto, cuando Dios los visitó para liberarlos. Y entonces encontramos que Dios le ordena a Faraón que deje ir a su pueblo. Faraón no lo quiere dejar ir. Dios envía plaga tras plaga y Faraón no quiere. Y entonces Dios los va a liberar con mano fuerte. Pero antes de liberarlo, les ordenó que comieran la Pascua, una fiesta que les ordenó que la celebraran en memoria perpetua. Les ordenó Dios que en memoria perpetua celebraran esa fiesta, la fiesta de la Pascua, que era un recordatorio de esa liberación. Después de que el faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel a través de todas las plagas que Dios mandó, Dios hizo un último milagro en Egipto. Dios ordenó que el ángel de la muerte pasara por todo Egipto y entonces la casa que no estuviera resguardada con sus dinteles pintados con la sangre del cordero que se sacrificó en esa Pascua, entonces en todas las casas que no estuvieran la mancha de la sangre del cordero en el dintel de esa casa, iba a haber muerte e iba a haber dolor. Y Dios sabía que después de eso, no solo Faraón lo iba a dejar ir, sino que le iban a rogar que se fueran, y de hecho le ofrecieron riquezas y tesoros para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Entonces Dios esa noche, cuando y el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto, Él los ordenó a los judíos, al pueblo de Israel, que comieran la Pascua. Y eso era que tenían que tomar un cordero de menos de un año, sin ningún tipo de defecto, tenían que sacrificarlo con la sangre de ese cordero, pintar los dinteles de las puertas y ventanas de sus casas donde ellos vivían, tenían que asar el cordero y tenían que comerlo todo completo. Si una familia era demasiado pequeña para comer todo el cordero, necesitaba unirse con otra familia porque el cordero debía ser comido por completo. Y entonces también les ordenó Dios que comieran panes sin levadura y les ordenó que comieran hierbas amargas. Todo eso era un simbolismo profético muy fuerte. El cordero que ellos estaban sacrificando simbolizaba a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Las hierbas amargas simbolizaban la amargura que ellos habían vivido en la cautividad en Egipto. Y el pan sin levadura también señalaba a Cristo, el cual fue ofrecido por nosotros sin pecado. Por eso tenía que ser el pan sin levadura. Habían otros detalles más que sería un poco largo enumerarlos sobre la Pascua, pero Dios les ordenó que una vez al año celebraran la Pascua. Tenían que reunirse y celebrar la Pascua. Y cada vez que celebraban la Pascua, ellos recordaban cómo habían sido cautivos en Egipto, la cabeza de familia, el papá de la casa, tomaba las hierbas amargas, las comía, le daba a comer a sus hijos. Cuando los hijos comían las hierbas amargas y le preguntaban, ¿por qué estas hierbas son tan amargas? ¿Por qué tenemos que comer esto? Entonces el padre le decía que eso representaba la amargura que habían vivido en la esclavitud en Egipto. Y entonces le contaba la historia de cómo el ángel de la muerte pasó esa noche, mató a todos los primogénitos de los egipcios y todo primogénito donde la sangre del cordero no estaba para protegerlo. Y cómo Dios lo había liberado con mano fuerte. Esa Pascua simbolizaba el pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Pero esa Pascua hablaba de Cristo Jesús. Y los judíos año tras año comían esa Pascua, pero esta Pascua iba a tener un significado muy especial. Porque aunque hoy en día todavía los judíos siguen practicando la Pascua a la vieja usanza, lo cierto es que esa Pascua ya no está vigente.
porque Cristo Jesús vino a establecer un nuevo pacto y estableció una nueva ordenanza que reemplazó aquella ordenanza. Dios le había ordenado al pueblo de Israel que practicaran la Pascua, pero cuando Cristo se reunió con sus discípulos a comer la Pascua y Él estableció un nuevo pacto, en ese momento esa Pascua caducó, ya no tiene sentido, y ahora lo que se usa en vez de esa Pascua es lo que llamamos la Cena del Señor. Año tras año celebraban la Pascua. El Cordero, al cual ellos de una manera u otra estaban señalando en esa Pascua, estaba entre ellos y ellos no lo podían ver y no lo podían reconocer. Jesús, antes de comer esta Pascua, se había juntado con sus discípulos y había comido otras 2 Pascuas más antes que esta. Y el Cordero, del cual hablaba la Pascua, estaba ahí entre ellos. Y ellos no lo podían ver, y ellos no lo podían entender. Pero esta noche, en particular, la noche que el Señor Jesús fue entregado, Jesús les trajo revelación a los discípulos sobre la Pascua y le trajo revelación de que el antiguo pacto quedaba sin efecto y Él estableció un nuevo pacto. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos en el verso 8, a Pedro y a Juan, id y preparad la Pascua para que la comamos. Y ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y Él les dijo, he aquí, entren en la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entre y decidle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer las Pascuas con mis discípulos? Y Él les mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como Él le había dicho y prepararon la Pascua. Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de diseño y Dios es un Dios que no improvisa, nada lo toma Él por sorpresa, nada lo saca de onda. Y Dios estaba listo para esto. Desde la antigüedad, desde los años sin fin, desde antes que el mundo fuera, Dios ya había establecido ese momento. Estaba agendado en la agenda divina. Estaba señalado ese día. Y Dios se había anticipado y había hecho preparativos. Hay días en tu vida y hay días en mi vida, hay días en la vida de cada uno de los hombres y mujeres de Dios que son días que Dios ha señalado en su calendario, son días que están marcados y son días que Dios ha hecho preparativo para que algo extraordinario ocurra que cambie nuestro destino para siempre. Amén. Son días catalípticos, son tiempos bisagra, son tiempos que marcan algo. Y esos días son como, por ejemplo, el día que entregaste tu vida a Cristo Jesús, como el día en que descubriste tu llamado, o el día en que fuiste lleno del Espíritu Santo. Hay momentos, hay ciertos momentos que Dios ha preparado en tu vida y en mi vida. Si estás escuchando lo que te estoy diciendo, que se ha hecho preparativos divinos, que ya está todo preparado. Y cuando llega ese día, lo que ocurre es tan fuerte, es tan poderoso, que las cosas cambian definitivamente para todo el resto de nuestras vidas. Amén. Y esta iba a ser una de esas noches. Estaba todo preparado. Los discípulos fueron y encontraron exactamente, dice el verso 13, como el Señor les había dicho. Ahora, presten mucha atención al verso 14. Cuando llegó la hora, se sentaron a la mesa con Él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer? Note, por favor, las palabras de Jesús. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Había un anhelo ferviente. Es decir, Jesús había estado esperando ese momento. Había estado anhelando ese momento. Porque era un momento que iba a cambiar no solo la vida y el destino de los discípulos que estaban con Él ahí, sino iba a cambiar la vida y el destino de cada hombre y mujer que entregara su vida a Él y viniera a una relación correcta con Dios por medio de la sangre que Él iba a derramar en la cruz de Calvario. Ya nada iba a ser igual. Ahora las cosas iban a cambiar radicalmente.
No tengo todo el tiempo para explicarle sobre el antiguo pacto, el pacto que estaba vigente, el pacto que simbolizaba proféticamente la Pascua. El antiguo pacto era un pacto basado en la ley, era un pacto basado en ordenanza, era un pacto que era imposible de que el hombre lo pudiera cumplir. El antiguo pacto era imposible que un ser humano pudiera cumplir con los términos de ese pacto que se había establecido en la sangre de los machos cabríos. Ese pacto que simbolizaba la Pascua. Era imposible cumplirlo, habían demasiado demanda, habían fuerzas demasiado fuertes que estaban allí y todos los hombres se sentían oprimidos, porque la ley decía las demandas de Dios, pero nadie podía cumplir las demandas de Dios. Entonces lo que había venido para bendición se había transformado en una maldición. Si estás escuchando lo que digo esta noche, el antiguo pacto tenía demandas tan fuertes que lo que Dios había traído para bendición se había tornado en una completa maldición. Así que Jesús estaba feliz porque el nuevo pacto que él iba a establecer abolía el antiguo pacto, quitaba las demandas del antiguo pacto y ahora este pacto estaba garantizado por algo más grande y poderoso que la sangre de los machos cabríos. Estaba garantizado por la misma sangre de Cristo Jesús. Y este nuevo pacto era establecido bajo una bendición que abolía todas las maldiciones de la ley, porque Cristo se iba a ser maldito por nosotros en una cruz para que nosotros fuéramos bendición de Dios. El nuevo pacto era establecido sobre mejores formas, más excelente, y ahora nosotros sí podemos, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, cumplir con los términos de este nuevo pacto. Y Jesús estaba feliz por eso. Y le dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Y luego dice la Escritura, que les dijo, verso 16, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Está hablando, creo yo, y ese es un consenso bastante fuerte entre muchos estudiosos de la Escritura, que el verso 16 Jesús se está refiriendo a la cena de las bodas del Cordero, que todo salvo está invitado. ¿Cuántos de los que están aquí han asistido a una boda? Levanten la mano los que han asistido a una boda. ¿Sí? ¿Los demás todavía no? ¿Ok? Espero que pronto te inviten a una boda. Y es lindo participar de una boda. Ahora quiero decirte algo, la mejor invitación que has recibido y que está vigente para ti es la invitación que has recibido para participar de las bodas del Cordero. Y todos los salvos estamos invitados. Y va a ser un momento glorioso, y va a ser un momento increíble. Y en ese momento el Señor volverá a sentarse a la mesa con todos los salvos y comerá con nosotros otra vez una cena en intimidad. Amén. Y él anhelaba comer eso y sabía que ya no iba a volver a hacerlo hasta que se cumpliera en el reino de Dios. Y tenía un vivo anhelo. Verso 17, tomó luego la copa y habiendo dado gracia dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó pan, habiendo dado gracia, los partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber tomado también la copa, dijo, esta es copa del nuevo pacto. Me gustaría que subrayaras eso. Un nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. El Señor Jesús estaba comiendo con sus discípulos y después de haber comido, esto lo registra Juan, dice que después de haber cenado, Jesús toma la copa. Lo confirma también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Jesús toma primero el pan, lo parte, le da de comer y le dice, tomen, coman todos de ellos. Este es pan que es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y entonces luego toma la copa, la bendice y le dice, tomen, beban de ella porque esta es copa
copa de un nuevo pacto, pacto en mi sangre. Jesús estaba estableciendo un nuevo pacto, nuevos términos, y estaba estableciendo un nuevo simbolismo. Así como la Pascua simbolizaba la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la Cena del Señor simboliza la libertad que Cristo Jesús ganó para nosotros. La libertad del pecado, la libertad del reino de Satanás, la libertad de la muerte, la libertad de la opresión, la libertad que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz de Calvario. Y Él estableció un nuevo pacto. El viejo pacto caducó, no existe más. Ahora hay un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto nos acerca a nosotros, nos hace cercanos a la familia de Dios. Quiero que veas conmigo en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer allí unos cuantos versículos. Y quiero que entiendas que ahora hay un nuevo pacto. El antiguo pacto no existe, aunque los judíos hasta el día de hoy, ellos sigan practicándolo, y aunque todavía haya gente que siga participando de ceremonias, ritos que pertenecían al antiguo pacto, ese pacto ya no existe más. Y algunos pretenden hacer una diferencia entre la salvación para los gentiles, los que no somos de nacionalidad israelita, y otro pacto, o el pacto que todavía estuviera vigente para los judíos. Pero lo cierto es que la Escritura dice que hay un nuevo pacto, y que ese nuevo pacto es para tanto gentiles como judíos, porque ya no existe una división. Antes de que Jesús estableciera el nuevo pacto, entonces, desde la perspectiva de Dios, desde la cosmovisión de Dios, entonces Dios veía dos grandes divisiones entre los seres humanos: Israel, su pueblo, y el resto de las naciones, que eran llamadas naciones gentiles o naciones que estaban fuera del pacto que Dios había hecho con los descendientes de Abraham. Pero entonces viene ahora Cristo Jesús y establece un nuevo pacto. Y ahora ya no hay dos pueblos, ahora hay un solo pueblo. Ahora no hay una nación que es el pueblo de Dios y el resto de las naciones sobre la tierra. Ahora hay una sola nación que es la nación de Dios. Y esto lo logró Cristo Jesús, y por su sacrificio, su muerte y su resurrección, y eso es lo que establece el nuevo pacto. Efesios capítulo 2, verso 11, comienza diciendo, si no trajiste tu Biblia, lo puedes leer ahí en la pantalla. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en la carne, eras llamado incircuncisión de la llamada circuncisión que es hecha con mano de carne. ¿Qué está hablando Pablo? Todo judío, todo hombre y mujer nacido de nacionalidad israelita tenía que ser circuncidado. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era como la Pascua, un símbolo del nuevo pacto. Significaba que eran diferentes, significaba que era un pueblo que estaba comprometido de parte de Dios. El resto de las naciones de la tierra no participaban del pacto de la circuncisión, y eso nos hacía que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, de la familia de Dios y de la comunión con Dios y del pueblo de Dios. Verso 12, acordaos que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza, sin Dios en el mundo. Note, por favor, cómo habla de que el hecho de no ser parte de ese pacto nos hacía lejanos de las promesas de Dios. Dice que estábamos apartados de las promesas, ajenos al pacto de las promesas. Todo pacto tiene su responsabilidad, pero también tiene su bendición, tiene sus promesas. El antiguo pacto tenía sus promesas, pero el nuevo pacto, dice el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 9, dice que el nuevo pacto fue establecido sobre mejores promesas. Amén. Y entonces dice que nosotros estábamos ajenos de ese pacto. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejanos,
habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos acercados. ¿De qué manera? Verso 14. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos, note por favor, de ambos, de israelita y el resto de las naciones, de ambos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Jesús, cuando Él ofrece su propio cuerpo en sacrificio, cuando Él entrega su propia sangre, Jesús está derribando la barrera de división, la hostilidad. Verso 15, abolió la ley de los mandamientos formulados en las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo la paz. Amén. Es decir, el antiguo pacto, que la Pascua era su simbolismo, ese antiguo pacto fue abolido. Y entonces ahora ya no hay esa división de que Israel, el pueblo escogido de Dios, el resto de las naciones son naciones gentiles apartadas de Dios. No existe ya. Dice que de los dos hizo un solo nuevo hombre haciendo la paz. Verso 16. También reconcilió con Dios a ambos, a los dos, en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Vino y anunció las buenas nuevas, paz para vosotros que estabais lejano y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, al tiempo en que Jesús estaba celebrando la Pascua, el pueblo de Israel era el pueblo escogido, el pueblo seleccionado, el pueblo del pacto, el pueblo de las promesas. Y el resto de las naciones estaban apartados de ese pacto, no tenían acceso a eso. Tú y yo no hubiéramos tenido acceso si ese antiguo pacto seguía en pie, si ese antiguo pacto seguía con los términos que tenía. Pero Jesús derribó ese antiguo pacto y estableció un nuevo pacto. Ese nuevo pacto ahora dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Ahora hay un solo pueblo, que es el pueblo de Dios, que es el Israel espiritual, que es la familia de Dios. Y entonces ahora estamos establecidos sobre un nuevo pacto, que es la sangre de Cristo Jesús. Y celebramos la cena del Señor, aunque algunos todavía, insisto, sigan celebrando, los judíos de religión siguen celebrando la Pascua y siguen todavía aferrados al antiguo pacto, pero Cristo Jesús anuló ese antiguo pacto y estableció un nuevo pacto, un pacto en su sangre. Y cada vez que tomamos la cena del Señor, ¿sabe lo que significa? Significa la rectificación de ese pacto. Estamos rectificando, o voy a decirlo de una mejor manera, estamos reafirmando y estamos comprometiéndonos de nuevo a ese nuevo pacto hecho en la sangre misma de Cristo Jesús. Antes, solo los judíos tenían ese acceso a ser pueblo de Dios, ese acceso a las promesas de Dios. Pero desde que Cristo murió, ahora todo hombre sobre la tierra, sin importar su nacionalidad, su lugar de nacimiento, puede acceder y ser parte de la familia de Dios, ser ciudadano del cielo, ser parte de esa hermosa familia que Dios está construyendo en Cristo Jesús. Y de ambos derribó e hizo un solo pueblo. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Y ese pueblo es su iglesia. Y estamos bajo el nuevo pacto que hizo Cristo Jesús para nosotros en su muerte y en su resurrección. Jesús le dijo a su discípulo, en gran manera he deseado comer la Pascua con ustedes. Ese es el anhelo que tenía Cristo Jesús,
comió la Pascua con sus discípulos. Y cada vez que nosotros nos reunimos a comer la cena del Señor, el Señor está presente en el Espíritu, participando de ese momento de intimidad, un momento que trae vida, un momento que es la conmemoración y el recuerdo de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Si está aquí conmigo, si quiere aplaudir, aplauda. No es para mí el aplauso. Ahora, quiero decirte esto. Hoy estamos recordando la pasión de Cristo. Esta semana recordamos lo que Cristo Jesús hizo. Pero lo cierto es que cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, es un recordatorio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. No tenemos que esperar a un día del año. Es bueno que tengamos un día del año, pero no necesitamos esperarnos a ese día del año, cada vez que lo hagamos. El apóstol Pablo hablando, y quiero que me acompañes, por favor, nos enseña en 1 Corintios capítulo 11 que no hay una frecuencia, no hay un momento, no hay necesariamente un tiempo para hacerlo, sino que todas las veces que lo hicieres. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, lo bendijo, y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto, escuche esto por favor, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Entonces el Señor Jesús estableció la cena del Señor como un símbolo profético de ese nuevo pacto, estableció la cena del Señor como un símbolo profético de su muerte y de su resurrección. Nosotros estamos bajo ese pacto, pacto en la sangre de Cristo Jesús. Estamos bajo ese pacto. Es un pacto poderoso que fue sellado con la misma sangre de Cristo Jesús. Estamos bajo las promesas de ese pacto. Y son preciosas y grandísimas promesas. Promesas que derraman bendiciones sobre nuestras vidas. Y cada vez que participamos de la copa y del pan, estamos renovando nuestro pacto. Estamos renovando nuestro compromiso. Y parte de ese compromiso es que tenemos que anunciar la muerte del Señor junto con su resurrección hasta que Él venga. No podemos quedarnos con esa buena noticia para nosotros. No podemos quedarnos simplemente con que yo estoy en una comunión con el Señor, soy parte de la familia de Dios y hasta ahí es todo. Hay un compromiso. Parte del nuevo pacto es que hay un compromiso y ese compromiso es la muerte del Señor anunciáis. Si puedes moverte, por favor, déjame verlo aquí, al versículo. Porque muchas veces tomamos la cena del Señor e ignoramos ese compromiso que hemos tomado. 1 Corintios, capítulo 11, verso 26. Lo van a poner ahí en las pantallas, 11, 26. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, ¿cuál es el compromiso? Proclamen, anuncien la muerte del Señor hasta que Él venga. Renovamos nuestro pacto, renovamos nuestro compromiso. Cada vez que comemos el pan, cada vez que tomamos la copa, hacemos memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios no ha establecido mucho simbolismo. Dios no nos ha establecido muchas fiestas para recordar, pero sí nos estableció la ordenanza de la cena. ¿Por qué? Porque Él sabe que todo ser humano es frágil de memoria y fácilmente podemos olvidarnos de las cosas fundamentales, de las cosas importantes. Y Él quería que no nos olvidáramos
de lo que Él hizo por nosotros y no nos olvidáramos del pacto, no nos olvidáramos del compromiso en su propia sangre. Y por eso estableció la cena del Señor. Todas las veces que comieres este pan, no hay un tiempo establecido. No tienes que hacerlo cada semana, no tienes que hacerlo cada mes, no lo haces cada 3 meses, no lo haces en un día en particular. Todas las veces, es decir, es a tu propia discreción, es bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo puedas sentir, pero es importante hacerlo y lo puedes hacer tú en tu casa con tu familia. Se ha puesto una carga religiosa, legalista sobre la cena del Señor. Y algunos piensan que solo un pastor, solo un diácono, o un anciano o un sacerdote puede servir la cena del Señor. Pero la cena del Señor la puedes comer tú con tu propia familia en tu casa. Tomas el pan, tomas la copa y recuerdas y dices, vamos a comer en memoria de Jesús. El Señor Jesús ofreció su propia vida por nosotros. En sus heridas hemos sido sanados. Por su llaga todos nosotros fuimos curados. Él fue molido por mis pecados. Y entonces toma la copa y dice, vamos a beber en memoria de Jesús. Él derramó su sangre para mi redención. Soy salvo gracias a la sangre que Él derramó por mí. Y tomamos en memoria de Cristo Jesús. Y lo haces. Y si quieres, tomas la oportunidad de contarle la historia a tus hijos y decirle que Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz de Calvario y que al tercer día resucitó para sellar nuestra salvación y que ahora somos parte de la familia de Dios. Y yo quiero invitarte esta noche que te pongas de pie, por favor. Los que están en casa, puedes tomar. Tal vez tú no estás listo, no estás preparado, pero no importa. Si tienes galletitas, puedes tomar una galletita. Si tienes pan, usa pan. Y lo que vamos a hacer esta noche, si me permiten, si me pasas, pastor, una copa, por favor, y el pan. No, una copa y el pan, por favor, gracias. Muy amable. Quiero que tomes una copa y el pan esta noche. Los que están en casa, puedes tomar el pan, puedes tomar la copa. Los que están aquí, quiero invitarlos a que pasen. Mamá, sienta a los niños contigo, que los niños participen también. Pueden participar los niños. A los niños les pertenece el reino de los cielos. Amén. La cena del Señor es para los salvos. La cena del Señor es para los que han entregado su vida a Cristo Jesús. Amén. Pero los niños, Jesús dijo que a ellos les pertenece el reino de los cielos. Ellos pueden tomar. Y tal vez tú digas, es que no entiende, es que no comprende el significado. Lo va a ir comprendiendo, lo va a ir entendiendo. Y tú se lo estás enseñando al invitarlo a participar de la cena del Señor. Así que yo quiero invitarte a que puedas venir, por favor, y pasen, si toman ahí. No sé si pastor me quieras ayudar. Venga, pase. No van a ir nadie por usted así, puede venir aquí. Si quieren, vamos a hacerlo con cuidado, en orden. Ahí pasen mamá, papá, y con los niños, no deje que los niños estén ellos solos allí. Ahí papá, mamá, ayude a sus niños. Regrese a su asiento una vez que lo haya tomado el pan y que haya tomado la copa. Gracias, Señor Jesús. Sí. Niños no pueden comer hasta que todos comamos juntos. Cuando se les diga, ahí vamos a comer juntos, ¿ok? Nadie come solo. Cuando se les indique, vamos a comer todos juntos. Amén. Sí, Señor. Fue una noche muy significativa. Después de la cena, el Señor se levantó, tomó una toalla, se la ciñó a la cintura, se arrodilló, tomó un recipiente con agua
y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Después de haber cenado, se levantó de la cena y se fue a un huerto que estaba a las afueras de Jerusalén, un huerto al que Jesús acostumbraba a ir. Jesús iba a ese huerto a orar, a conversar con el Padre, a pasar tiempo en intimidad con su Padre, con nuestro Padre. Y fue a ese huerto. Y ahí estuvo en agonía, orando, buscando el rostro de Dios. Y entonces, esa misma noche, en ese huerto, después de que Jesús oró al Padre y dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de ese tiempo de oración, de intercesión, de agonía de Jesús en oración, entonces vinieron y lo arrestaron. Jesús no durmió la noche del jueves, la madrugada del viernes. No durmió. Estuvo toda la noche despierto. Lo llevaron de noche ante el Sanedrín para juzgarlo. Luego lo llevaron con Poncio Pilato. Poncio Pilato se lo mandó a Herodes. Herodes se lo volvió a mandar a Poncio Pilato. Jesús estuvo pasando de un tribunal a otro hasta que entonces lo crucificaron. Después del mediodía. Se cree que como probablemente entre la 1 de la tarde, 2 de la tarde, lo hayan clavado a la cruz. Y ahí estuvo en agonía en la cruz, y antes de que el sol cayera, Jesús ya había expirado el día viernes, un día viernes como el día de mañana hace más de 2000 años. Ahí fue clavado en la cruz de Calvario. Cada latigazo que recibió antes de que lo clavaran en la cruz, la corona de espinas sobre su cabeza, los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, la lanza que atravesó su costado, todo ese sufrimiento tenía un sentido, un significado. Él fue molido por nuestros pecados. Él trajo la paz de Dios sobre nosotros. Estaba pagando el precio de nuestros delitos. Estaba haciéndonos justos ante los ojos del Padre. Estaba ganando nuestra libertad. No sé si alguna vez te preguntaste por qué Jesús recibió una corona de espinas. ¿Por qué una corona de espinas? Cuando el hombre pecó, la maldición de la tierra fue simbolizada en cardos y espinos. Dios le dijo a Adán: Adán, por causa de tu desobediencia, la tierra será maldita por amor a ti. La trabajarás y cardo y espinos te producirá. La corona de espina que Jesús sufrió, que rajó su sien, que sangró su cabeza, esa corona de espina que fue manchada con la sangre de Cristo Jesús, fue para abolir la maldición que trajo el pecado sobre la tierra, sobre la productividad, sobre la economía. Cada herida que Jesús sufrió tuvo un sentido muy profundo y muy significativo. Esos clavos en sus manos, esos clavos en sus pies, esa lanza en su costado, todo lo fue por ti y fue por mí. El salmista escribió Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Amén. Esta noche hacemos memoria de Jesús. Tomamos el pan. Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, tomamos el pan, símbolo de tu cuerpo que por nosotros fue partido. Bendecimos este pan, Señor, y lo comemos en memoria de ti. Coman del pan, por favor. Mamá, ayuda a sus niños. Coman el pan. Cada niño tome el pan y cómalo, por favor. Puedes comer el pan. Tomemos los que están en casa, los que estamos aquí. Comamos del símbolo del cuerpo de Jesús que por nosotros fue partido. Sí, Señor. Estamos esta noche en memoria de ti, Jesús. Los convocó aquí el Espíritu Santo. Yo no los convoqué. Yo solo fui el vocero. El que los convocó fue el Espíritu Santo. Y estamos aquí reunidos para recordar esa cena que Jesús tuvo con sus discípulos, para recordar el nuevo pacto, pacto en su sangre.
Estamos reunidos para juntos celebrar la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Señor, tomamos también la copa de tu sangre, sangre de un nuevo pacto que por nosotros fue derramada. Bendecimos esta copa, Señor, en el nombre de Jesús, y la usamos como símbolo de tu sangre que por nosotros fue derramada. Tomamos de la copa en memoria de Jesús. Participe de la copa, por favor. Gracias, Señor. ¿Por qué no levantas tu mano al cielo y le agradeces al Señor? Sí, Señor. Estamos tomando la cena en memoria de ti. Estamos participando de este momento de intimidad en memoria de ti, Cristo Jesús. Comience a decirle a Jesús su agradecimiento. Exprésale en tu propia palabra el agradecimiento de tu corazón. Gracias, Jesús, por haberte ofrecido por mí en la cruz de Calvario. Gracias por haber derramado tu sangre por mí. Gracias por el nuevo pacto. Un pacto que está hecho sobre mejores promesas que el antiguo pacto. Gracias, Señor, porque ahora podemos disfrutar de la intimidad, de la comunión. Somos pueblo de Dios. Vamos, dígale gracias porque soy tu pueblo. Dígale gracias porque soy tu familia. Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo Jesús. Somos parte de la hermosa familia de Dios. Estamos bajo el pacto. Ahora no hay pared intermedia. Ahora no hay muro de separación. Ahora hay un solo pueblo. Somos todos hermanos. No importa dónde hemos nacido. No importa de la familia que venimos. No importa absolutamente nada. Porque todos somos iguales por la sangre de Cristo Jesús. Estamos bajo la sangre. Quiero que diga eso. Estoy bajo la sangre de Cristo Jesús. Y esta noche el Señor está derramando sanidad. Hay gente aquí que está siendo sanada. Hay gente aquí que está siendo sanada en el nombre de Jesús. Hay gente aquí que está siendo fortalecida en el nombre de Cristo Jesús. Ahora la sangre de Cristo está sobre ti. La sangre de Cristo está sobre cada uno de nosotros esta noche. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vamos, dele gracias a Dios. Dígale gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por la bendición de tu presencia, Señor. Esta noche recordamos tu muerte y tu resurrección. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por la libertad que ganaste para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Sí, Señor. Dios les bendiga. Los libero para que el que quiera venir aquí al altar, puede venir al altar. Si alguien necesita oración, yo estoy aquí para orar por ti, si tú necesitas oración. Si quieres irte a tu casa, estás en libertad de irte a tu casa. Quieres venir aquí, alabar a Dios, lo puedes hacer. Quieres quedarte ahí, quieres arrodillarte en algún lugar, lo puedes hacer. Estás en completa libertad. Nosotros estamos aquí y es cultura de la casa que mientras haya alguien aquí buscando de Dios, nosotros no nos vamos de aquí. Si necesitas ser ministrado, quiero que vengas aquí. Yo quiero orar por ti. Ahora envío una bendición en el nombre de Jesús a cada uno de los que están conectados desde su casa. Que el Señor te bendiga. Que la mano de Dios se mueva sobre ti y sobre tu casa en el nombre de Jesús. Y los que están aquí, si alguien quiere venir aquí, yo quiero orar por ti y quiero derramar una bendición sobre ti, sobre todo tu casa, si tú lo necesitas. En controles, cuando lo crean necesario, nos vamos de la transmisión. Dios les bendiga. Y el domingo estamos aquí para celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Bendiciones.